quisiera verlos a los integrantes del grupo 5, costos por procesos, órdenes de trabajo y producción conjunta. Espinosa, me responden si están presentes, por favor. Espinosa. Presente, ingeniero. Leaños. Presente, ingeniero. Lema. Presente, ingeniero. León. Presente, ingeniero. Lima Soto Ariel. Lima Soto Ariel. Ingeniero, buen día. Buen día. El compañero Lima era uno de los que estaba, de lo que quería llevar la materia hablada, pero era del antiguo plan, así que dijo que iba a hacer su trámite para actualizar su plan, así que decidió dejarlo nomás. Ya, entonces a esta persona la voy a borrar. Ya, entonces tendríamos solamente 4 personas: Espinosa, Leaños, Lema y León. Entonces, el tiempo es de los colegas, pueden dar inicio a su presentación del día de hoy. Perfecto, ingeniero. ¿Me confirma, por favor, ingeniero, si se puede ver bien la diapositiva? Sí, está bien. ¿El audio se escucha bien, sin interrupciones? El audio está bien, para mí está bien. Perfecto. Bueno, buenos días, ingeniero, buenos días, queridos compañeros. Nosotros nos tocó exponer el tema de costos por procesos, por órdenes de trabajo y producción conjunta. Referente a las generalidades. Aquí. La materia prima en la industria se puede someter básicamente a 2 tipos de transformación. En el primer grupo se realizan procedimientos físicos como ensamble o superposición de piezas, y en el segundo es la que realiza cambios físicos y químicos en la materia prima, un tipo de producción que hace imposible tener el proceso una vez iniciado. Ahora, de estos 2 sistemas básicos se establecen los tipos de producción resultante, los cuales vienen a ser producción terminada, que es aquella que entrega el producto listo para ponerlo a la venta, y se aplica el costo por unidad de volumen terminado, y se controla con un inventario de producción terminada. Luego viene hasta la producción en proceso. En esta, aquellas unidades que quedan pendientes de terminar luego de finalizar el periodo contable y que se terminarán cuando inicie el siguiente. Se aplica el costo unitario de producción a sus volúmenes y se controla en cuenta llamada inventario de producción en proceso. Ahora, la pérdida normal de producción se debe a pérdidas propias de la naturaleza de los materiales, de los procesos o de los productos terminados. Un ejemplo es la evaporación. En esta los costos son absorbidos por la producción desde el cálculo de la producción equivalente. Ahora, pérdida normal de producción. Pérdidas debido a fuerza mayor o contingencias, como por ejemplo cortes de energía, paradas de producción por paros, huelgas, inestabilidad, pandemia, como en este caso. Se debe evaluar al costo o al precio del mercado que sea mayor. Luego está la producción vendida, que es el costo unitario de producción por el total de unidades vendidas. Se abona a la cuenta de inventario de producción terminada. Referente a los objetivos y aplicaciones de los diferentes sistemas de costos. Existen 2 sistemas para el control de operaciones y costos, los cuales vienen a ser por órdenes de producción, o también denominadas órdenes de trabajo porque van más o menos relacionadas, y los procesos productivos. Referente a las órdenes de producción, es empleado para el control de operaciones de ensamble y superposición de piezas, o bien mediante la modificación física de materiales. Se pueden identificar los recursos empleados, calcular con precisión el costo unitario, y no hay necesidad de esperar que concluya el periodo contable
para conocer el importe del costo unitario. Este sirve para el control de operaciones en la que los costos de los materiales se acumulan, al igual que la mano de obra y los gastos indirectos de producción. Ahora, existe un tipo de procedimiento derivado del de órdenes de producción que se denomina por clase, el cual consiste en agrupar las órdenes de producción en clase en las que los artículos que la componen son similares. Ahora acá podemos ver una imagen en la cual más o menos se podría decir que explica este sistema, ¿ya? Por un lado izquierdo están las manos de obra directa y los materiales directos, los cuales se acumulan en las órdenes de producción, como bien podemos ver acá. Por el lado derecho vienen a estar los costos indirectos y de fabricación, los cuales vienen a acumularse en los departamentos donde se llegan a producir los productos. Los procesos productivos. Estos más que todo utilizados en industrias donde se someten a los materiales procesos de mezcla que resultan productos diferentes a los que se usaron para su elaboración y son caracterizados por su producción continua. Los costos unitarios se promedian y la obtención del costo total se realiza al finalizar el periodo contable porque no es posible interrumpir la producción. La acumulación de los costos de materiales directos, mano de obra directa, gastos indirectos, se realiza a cada proceso al cual son sometidos los materiales de forma secuencial hasta que se obtiene el producto terminado. Como bien podemos ver en la imagen de la derecha, la materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Todo esto vienen a llevarse a un proceso A, un proceso B, que son dos diferentes procesos, y en estos tienden a acumularse hasta que se llega a obtener el producto terminado. Ahora, acá podemos ver una comparación. Por órdenes de trabajo o producción, en esto la producción es notificada o por órdenes de trabajo. En los procesos productivos, la producción viene a ser continua. Ahora, en el lado izquierdo vemos que el producto es conforme a especificaciones del pedido. Por el otro lado, la producción viene a ser homogénea. Ahora, referente a los costos, por órdenes de trabajo, los costos se acumulan por cada orden de trabajo. El costo unitario se calcula al concluir el trabajo y son independientes. El control es analítico y no es necesario determinar la producción equivalente. Ahora, en los procesos productivos, en cada centro de costos o departamentos, el costo unitario se calcula al final del periodo de costos. Un ejemplo viene a ser el control global. Ahora, es diario, quincenal y mensual. Y en este es indispensable la determinación de la producción equivalente. Referente a las características. Las características más relevantes del procedimiento para el control de operaciones, entre paréntesis, órdenes de producción, vienen a ser que se refiere a una producción variada o lotificada. La producción puede concluir antes de que termine el periodo contable. Las condiciones de transformación son flexibles. El costo unitario es calculado con facilidad, ya que se puede identificar los insumos empleados para la realización de un artículo y no es necesario esperar a que concluya el periodo contable para conocer el costo total. Las características más importantes del procedimiento denominado proceso productivo vienen a ser que la producción es continua. En otras palabras, los procesos no se pueden detener, su secuencia es ininterrumpida. La producción es uniforme porque siempre se refiere a un solo tipo de productos. Las condiciones de transformación son rígidas. El costo unitario es resultado de un promedio, ya que es difícil determinar la cantidad exacta de los insumos utilizados para la transformación sustancial de los materiales. Y es necesario esperar a que concluya el periodo contable para realizar un corte y conocer el costo total de producción, tanto de las unidades terminadas como de las que están en proceso. Ahora, los tipos de empresas. Los tipos de empresas por órdenes de producción, más que todo esto es un procedimiento utilizado en aquellas empresas que realizan una transformación de los materiales a través del ensamble o superposición de piezas. Un ejemplo de dichas empresas vienen a ser las industrias textil, la automotriz, las de cómputo, las muebleras, entre otras. El procedimiento de control por órdenes de producción es aquel procedimiento de control de las operaciones productivas que se aplica generalmente a las industrias que producen por lotes con variación de unidades producidas.
Este procedimiento, más que todo, se emplea principalmente en las industrias que realizan trabajos especiales o que fabrican productos sobre pedido, y también en aquellas en las cuales es posible separar los costos del material directo y de la labor indirecta de empleados en cada orden de fabricación. Cada orden constituye un documento en el que se acumularán los costos de materias primas, costos de trabajo y gastos indirectos de producción, para que una vez concluida se determine el costo unitario del producto mediante una división del costo acumulado en cada orden, entre el total de unidades producidas en cada una de las mismas. Ahora, referente a las ventajas, da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada artículo, se conoce la utilidad o pérdidas de las órdenes, se conoce la producción en proceso sin necesidad de estimar la cantidad y costos. Y referente a las desventajas, presenta resultados espontáneos, el costo es muy alto y problemas en cuanto al costo de entregas parciales de productos terminados. Ahora acá, referente a los procesos productivos. Es un sistema utilizado para las industrias que realizan una transformación sustancial de los materiales a través de varios procesos productivos. Son ejemplos de tales empresas las petroquímicas, las alimentarias, las farmacéuticas, entre otras. Este procedimiento es el que emplea en aquellas industrias cuya producción es continua, en masa, uniforme, existiendo uno o varios procesos para la transformación del material. Se cargan los elementos del costo al proceso respectivo, correspondiendo a un periodo determinado de la elaboración. Y en caso de que toda la producción se termine en dicho lapso, el costo unitario se obtendrá dividiendo el costo total de producción acumulado entre las unidades producidas, y así por cada tipo de unidades similares o iguales. Una característica especial de este tipo de industrias que precisamente se diferencian de las que operan por órdenes de producción es que no resulta posible identificar en cada unidad producida o proceso de transformación los elementos del costo directo o prima. En comparación con el procedimiento por órdenes de producción, tiene la ventaja de resultar más económico y poco laborioso, pero el costo unitario es menos exacto. Ahora, las ventajas y desventajas de este proceso. Los costos calculados por este sistema agilizan fijar precios para la venta, lo cual permite recopilar información importante para hacer un presupuesto que sea sólido. Gracias a que se calculan productos similares, el cálculo de sus costos unitarios se facilita de manera considerable. Otra ventaja es que este sistema de costos es más asequible para empresas industriales, ya que es económico, no necesita gran inversión de tiempo, tampoco requiere gran capacidad técnica por parte del personal, por lo cual es fácil de implantar este sistema, entre otros, en las siguientes empresas. Referente a las desventajas, este sistema de costos es poco flexible, lo cual puede afectar en los primeros meses del año, que son meses donde las empresas tienen cambios, los cuales pueden afectar el costo de los productos, por lo que el costo estándar no queda seguro ante esta situación. Debido a los instrumentos y herramientas que se usan constantemente, implementar este sistema de costos puede ser caro al comienzo. Este sistema de costos puede ser aprovechado de mejor forma por las empresas que tienen un control interno, podría decirse, excepcional. Ahora mi compañero le va a explicar los costos por procesos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Continuamos con la exposición. Costos por proceso. Definición. El sistema de costos por proceso es aquel mediante el cual los costos de producción se cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción por departamento o por centro de costo. Un departamento es una división funcional de una fábrica donde se realizan procesos de manufactura relacionados con el producto a realizarse. Su producto se ejecuta en 2 o más procesos. A cada proceso se le asigna un centro de costo. En otras palabras, es un conjunto de procesos de fabricación donde se somete al material hasta convertirlo en un producto semi-elaborado, elaborado y terminado. Y es aplicable en aquellas industrias que elaboran los productos terminados en largos procesos, pasando de un departamento a otro centro de costos a otro. Aquí, como podemos ver en la imagen, es una esencia
En esencia, perdón, es un proceso productivo donde están delimitadas ciertas fases o etapas para producir un producto final, y dentro de ese producto final se consideran materias primas, productos en proceso, mano de obra directa e indirecta, que al tener un proceso de producción concluye un producto terminado, y ese producto terminado implica tener un costo de producción, que al tener un costo de producción ya para ofrecer al mercado, a ese costo de producción se le tiene que agregar un margen de utilidad para tener un precio de venta. Siguiente punto. Objetivo. El objetivo de este sistema es determinar cómo se asignan los costos a los diferentes procesos productivos, teniendo como fin principal el cálculo del costo unitario de cada producto. Conceptos y abreviaciones aplicables al tema. Como punto número 1 tenemos el proceso. Es la etapa de transformación de los artículos que sufren modificaciones en su estructura. Producción procesada es aquella que se encuentra en transformación durante un periodo y puede surgir desperdicios normales o extraordinarios. Unidades equivalentes. Es el número de unidades que se encuentran en la producción en proceso al final de un periodo, o sea, el inventario final cuantificado en función del grado de avance del proceso de fabricación. Costos incurridos. Este es un conjunto de costos de producción utilizados o aplicados en proceso. Aquí, como podemos ver, MP es igual a materia prima, MO mano de obra, CIF es igual a costos indirectos de producción, y PP inventario inicial de productos en proceso, UI es igual a unidades iniciales, PPP es igual a precio promedio ponderado, PEPS es igual a primero entrar, primero en salir, UTT es igual a unidades terminadas y transferidas, y FPP inventario final de productos en proceso. Naturaleza de un sistema de costos por proceso. El sistema de costos por proceso debe ser compatible con el rubro de la empresa. De allí se entiende la naturaleza del sistema de costos. Es decir, el sistema de costos por proceso solo funciona cuando existen etapas bien marcadas en el proceso de producción, y estas etapas se encuentran divididas en diferentes segmentos, como por ejemplo, para la naturaleza de un sistema de costos por proceso son ideales empresas industriales como empresas productoras de papel, acero químico y textiles. Características principales del sistema de costos por proceso. El sistema de costos por proceso es muy diferente a los demás sistemas de costos. Tiene sus propias peculiaridades. Algunas de ellas son: en la empresa existirán tanto departamentos productivos como procesos sean necesarios para terminar el producto que se está fabricando. Punto número 2. El sistema de costos por proceso es continuo. Esto nos quiere decir que a los diferentes departamentos siempre estarán operando, aunque no existan pedidos de clientes de por medio. El proceso de producción en el sistema de costos es cíclico, es decir, una etapa se presenta detrás de otra. Un producto pasa de departamento en departamento hasta llegar a su etapa final. El costo unitario del producto se calcula para un determinado periodo de tiempo. Este puede ser semanal, mensual, semestral, anual, etc. Problemas en la contabilidad de costos por procesos. Hay algunos factores que generan problemas en la contabilidad de costos por proceso, entre los cuales podemos citar lo siguiente. Cuando se pone materiales solo en el primer departamento y cuando hay unidades, pérdidas normales y anormales. Para asignar costos a las unidades físicas cuando existen unidades acabadas parcialmente y traspasadas. Cuando existen unidades acabadas parcialmente y no traspasadas. Cuando existe producción en proceso para el inventario según el grado de avance en términos de porcentaje. Cuando existe producción regresada para la corrección del departamento que traspasa. La existencia de producto en proceso al inicio y o al final del periodo y su evaluación del costo unitario. La duración del ciclo de producción cuando no coincide con un periodo adecuado para la contabilidad por la
producción en tiempo de un día o una semana, etc. La asignación de costos a las unidades de producción en un proceso de promedios. En la situación más sencilla posible, el costo unitario real de un producto se obtiene dividiendo los costos de producción departamentales de un periodo entre la cantidad de producción departamental de este periodo. Este periodo se expresa mediante la siguiente fórmula. Costo unitario es igual a la suma de los costos de producción sobre la cantidad de producción. Aun cuando existe un número de complejidades implícitas en el costeo por procesos, la idea básica implica simplemente el cálculo de un costo promedio por una unidad. Como tal, la técnica es divisible en 3 etapas. Etapa número 1, que es la medición de producción obtenida en un periodo. Etapa número 2, medición de los costos en que se incurre en el periodo. Etapa 3, cálculo de costos promedio repartiendo el costo total a lo largo de toda la producción. El numerador de la fórmula se obtiene acumulando los costos departamentales en que se incurre en un periodo, puesto que en la mayoría de las empresas produce más de un tipo de producto. Los costos deben acumularse por producto dentro de cada departamento. El denominador de la fórmula de costo unitario representa el total de la producción departamental para el periodo. Si las unidades al 100% fueran terminadas al final de cada periodo contable, bastaría contar las unidades para obtener el denominador. Pero en la mayoría de los procesos de producción existe el inventario de producción en proceso, el cual se forma de unidades parcialmente terminadas. Cualquier inventario final parcialmente terminado del periodo actual se convierte en el inventario inicial parcialmente terminado del siguiente periodo. El costeo por procesos asigna los costos tanto a las unidades totalmente terminadas como a las unidades parcialmente terminadas y para ello convierte en forma matemática a las unidades de inventario inicial de producción en proceso que fueron iniciadas en el periodo anterior, pero se terminarán durante el periodo actual. Unidades equivalentes producidas. El flujo físico de unidades a través de un departamento y el esfuerzo de transformación realizados en un departamento durante un periodo ocurren por lo común en el siguiente orden. Unidades iniciales en el periodo anterior y terminadas en el periodo actual. Unidades iniciadas en el periodo actual y terminadas en el periodo actual. Y unidades iniciadas en el periodo actual y no terminadas en el periodo actual. Debido a estos esfuerzos mixtos de elaboración, la producción no se puede medir contando unidades enteras. Los contadores usan un concepto conocido como unidades equivalentes producidas para medir la cantidad de producción lograda durante un periodo. Las unidades equivalentes producidas son una aproximación del número de unidades totalmente terminadas que podrían haberse producido durante un periodo a partir del esfuerzo realizado durante ese mismo. Las unidades equivalentes producidas se calculan multiplicando el número de unidades reales elaboradas en forma incompleta por el grado conceptual de terminación respectivo. El siguiente es un ejemplo sencillo que indica la manera en que se calculan las unidades equivalentes producidas. Suponga que el departamento de cocina de una empresa no tenía inventario inicial en el mes de noviembre. Durante ese mes, el departamento procesó 220,000 unidades. Se terminaron 200,000 unidades y 20,000 unidades estaban terminadas en 40% al final del periodo. Las unidades equivalentes producidas en dicho periodo son de 200,000 por el 100% más 20,000 por el 40%. Esto nos da un total de 208,000 unidades. Método de costeo por proceso. Básicamente existen dos métodos en la asignación de los costos por proceso. El método precio promedio ponderado. Bajo este método, los costos del inventario inicial se agregan a los costos del periodo y el total se divide por la producción equivalente para obtener los costos promedios unitarios.
Los costos asociados con las unidades aún en proceso pierden su identidad por la fusión. Además, el inventario inicial se considera como si fuera del periodo corriente. Método PEPS, primero en entrar, primero en salir. En este método, las unidades del inventario inicial se tratan de distinta forma que las unidades del periodo corriente. Se supone que las unidades del inventario inicial son terminadas antes que las unidades comenzadas en este periodo. Además, se preparan los costos de las unidades iniciadas y terminadas en este periodo de las unidades en proceso de inventario inicial. Diseño de un sistema de costos por proceso. Para implementar un sistema de costos por proceso se requiere seguir de manera general y a manera de ejemplo las siguientes etapas. Actividades iniciales es identificar unidades de servicio a la producción, asignar responsabilidades y delimitar funciones de los centros productivos. Actividades operacionales. Definir el programa de producción, tales como el producto a fabricar, cantidades requeridas de productos, tiempo y plazo, etc. Actividades durante el periodo. Llevar control y registro de unidades producidas, informar el porcentaje de avance de las unidades, obtener información relevante sobre la producción. Actividad al final del periodo. Evaluar los costos, obtener conclusiones y recomendar acciones. De una forma más detallada podríamos mencionar lo siguiente. Un propósito de cualquier sistema de costeo es determinar el costo de un producto para usarlo en los estados financieros. Cuando los artículos se transfieren del inventario de producción en proceso al almacén de artículos terminados o a otro departamento, se debe asignar un costo a esos artículos. Además, al final de cualquier periodo se debe asignar un valor a los artículos que tan solo están parcialmente terminados y que aún permanecen en el inventario de producción en proceso. En el presente cuadro se presenta en forma esquemática los pasos que se deben seguir en un sistema de costeo por procesos para determinar los costos asignables a las unidades terminadas y a aquellas que aún están en el inventario final en la fecha de terminación de un periodo. El primer paso es calcular las unidades físicas totales por las cuales es responsable el departamento o las unidades disponibles. En esta cantidad es igual al número total de unidades enteras y parciales procesadas en el departamento durante el periodo actual. Unidades en el inventario inicial más unidades iniciadas. Segundo, determinar qué le sucedió a las unidades disponibles durante el periodo. Este paso también requiere el uso de unidades físicas. Las unidades pueden caer en una de dos categorías: unidades terminadas y transferidas, dos parcialmente terminadas y que permanecen en el inventario final de producción en proceso. En este punto, verifique si las unidades disponibles por las cuales el departamento era responsable son iguales a las unidades totales asignadas. Si dichas cantidades son iguales, cualquier cálculo adicional será incorrecto. Tercero, utilice ya sea el método de promedios ponderados o el método PEPS para determinar las unidades equivalentes producidas de cada componente del costo. Si todos los materiales se encuentran en el mismo grado de avance, se pueden hacer un solo cálculo de materiales. Si se usan materiales múltiples y se agregan a la producción en diferentes puntos, puede ser necesario calcular unidades equivalentes para cada uno de los materiales. Si los costos indirectos se basan en mano de obra directa, o si estos dos factores están siempre al mismo grado de avance, se puede hacer un cálculo de unidades equivalentes para el costo de conversión. Si no existe ninguna de estas condiciones, se deben preparar células separadas de las unidades equivalentes producidas para la mano de obra y para los costos indirectos. Cuarto, encuentre el costo total disponible, el cual incluye al saldo del inventario de materia prima directa, de la mano de obra directa y de los costos indirectos. Quinto,
Calcule el costo por unidad equivalente a cada componente del costo usando, ya sea el promedio ponderado o el método PEPS de las unidades equivalentes producidas que se calcularon en el paso 3. Sexto, utilice los costos que se calcularon en el paso 5 para asignar los costos del proceso de producción a las unidades terminadas y transferidas y a las unidades que permanecen en el inventario final de producción y proceso. Ventajas. Manejo de costos unitarios promedio, manejo de la producción equivalente, procedimiento administrativo menos costoso, determinación del costo unitario por centro de costo considerado producto terminado. En las desventajas podemos ver, al final del periodo queda una producción, materia prima, pendiente de terminar, a la cual se le tiene que agregar el costo de conversión, que viene a ser mano de obra directa y cargos indirectos. Este inventario final se debe contener un grado de avance que equivale a las unidades terminadas. La producción equivale solo se refiere al costo de la transformación. Ocurre de acuerdo a los procesos de fabricación. Aquí mi compañero va a continuar con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, buen día ingeniero, buen día compañero. Vemos el siguiente punto, ejemplos de un sistema de costos por proceso. Veamos un pequeño ejemplo. Para ilustrar el sistema de costos por proceso, supongamos que durante el mes de julio, 2.000 unidades fueron puestos en proceso en el departamento A. Los costos incurridos durante el mes fueron materiales de 2.000, mano de obra de 1.000 y costos indirectos de fabricación 500. Al final del mes se terminaron 1.000 unidades y se le transfirieron al departamento B. El objetivo de un sistema de costos de proceso es determinar que parte de los $1.000 de materiales, 1.000 de manos de obra y 500 de costos indirectos de fabricación se aplicaron a las 1.000 unidades producidas y transferidas al departamento B. Cada departamento debe preparar un informe sobre el costo de producción. Características. Costos por orden de trabajo. Método de costeo de productos. Sistemas de costos de orden de trabajo. Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo de producción, según especificaciones dadas por el cliente. Es decir, cada trabajo es hecho a la medida, según el precio de venta acordado. Se relaciona de manera cercana con el costo estimado. Para los costos de empleo, es uno de los tipos principales de sistema de costos. La diferencia fundamental es cómo el sistema informa los flujos de costos, hojas de órdenes, trabajo en lista, en todos los elementos como el sistema informa el flujo de costos. Utilizando para producir artículos o proyectos. Los contadores se mueven a través de los costos de las cuentas del libro mayor de base de producción, teniendo en cuenta que los costos relacionados con determinados temas, sistema de costos por proceso. Por medio del estudio del sistema de costos por proceso, podrá identificar los elementos de costos presentes en cada etapa, calcular la unidad de producción equivalente, determinar el costo de producción a través de diversas etapas del proceso productivo, la evaluación de la producción y sus respectivos registros contables. Método de evaluación. Bueno, hay 3 métodos de evaluación. Uno de ellos es la absorción, también conocida como costeo integral. Su característica principal es que todos los gastos de fabricación, ya sea directos o indirectos, se tengan en cuenta en determinado costo final de venta. Es decir, los gastos por estructura, operaciones, etc. Incluso si están relacionadas indirectamente con el producto, terminan influyendo en su costo final.
Variable. Es lo más utilizado por las empresas. Este tipo de cálculo solo se utiliza la información relacionada con los costos de variables, directos o indirectos, sin tener en cuenta los costos fijos. Es un método muy beneficioso si el propósito es determinar el margen de contribución de la empresa o aclarar los costos de producción. Sin embargo, como desventaja, los datos encontrados no son útiles a largo plazo y también son inadecuados para definir la contabilidad de la empresa. CBA, o como se conoce, costo basado en actividades. Este método está relacionado con las actividades de compañía y no con los productos de servicios. Es decir, para ello, los gastos de una empresa se ven a cómo se fabrican los bienes y a lo que se produce. Por ejemplo, en una fábrica de piezas de automóvil, además de vender piezas, existen otras actividades responsables de dicha producción, como el ensamblaje y varias. Al utilizar este método es posible medir la cantidad de estas actividades que se utilizan en la fabricación de estos productos. Sistema de costeo por orden de trabajo. El costo de producir un bien y servicio se puede definir como el valor de conjuntos de bienes, material directo e indirecto, esfuerzo, mano de obra directa o indirecta, en que se incurre o se va a incurrir en el departamento de producción para obtener como resultado un bien de producto terminado con buenas condiciones para ser adquiridas por el sector comercial. El costo del producto que se desea fabricar debe ser similar o más bajo, pero de buena calidad, al del producto de la competencia. Desde el punto de vista contable, costo de la suma de valores cuantificables en dinero que representan el consumo de factores de la producción se desembolsan para lograr el objetivo obteniendo un producto determinado, que sería MD, que es material directo, MOD, que sería mano de obra directa, y el CIP, que sería costo indirecto de fabricación. Sus características son: se emplea en producciones heterogéneas a partir de un proceso donde ocurre siempre las mismas operaciones tecnológicas, realizando según las características específicas de la producción o servicio de que se trata. 2. La producción se organiza por pedidos y órdenes. 3. Los costos de materiales directos, mano de obra directa y el costo fijo de fabricación se registra en cada orden de trabajo y por centro de costo de productivo interviene. Detalles del documento. Requisiciones de material. Las requisiciones de material también se llama solicitud de materiales. Es una hoja especial que generalmente se hace por triplicado, exigida por el almacenista para entregar materia prima con destino a un trabajo específico. Una de las copias es solicitada, una de esas copias, esa solicitud queda en poder del almacenista. La otra dos se envía a los departamentos de contabilidad y costo. Se establece así el control más efectivo de los materiales que se suministran a la producción. Hoja de costos de orden de trabajo. En resumen, el valor de materiales directos, mano de obra directa y costo directo de fabricación aplica para cada orden de trabajo. Como ven, al lado derecho, esa es una hoja simple de costo de orden de trabajo. La información del costo de los materiales directos y de la mano de obra directa se obtiene de las requisiciones de materiales y los resúmenes de mano de obra. Se registra en la hoja de costos por orden de trabajo diario o semanales con frecuencia. Los costos indirectos de fabricación se aplican al final de la hoja de trabajo, así como los gastos de venta y administrativos. Siguiendo al siguiente punto.
Y tenemos una hoja de tiempo de empleados donde, como se ve en la imagen, está la hora de entrada, la hora de salida, el turno de mañana, que son un tiempo de 4 horas, la entrada y salida en la tarde, que es de 2 a 6 p.m. La entrada a la hoja de tiempo se utiliza para realizar un seguimiento del tiempo de los empleados en los proyectos. Una entrada de hoja de tiempo puede rastrear dónde se estará realizando el trabajo, la cantidad de horas que cada empleado ha trabajado y si esas horas son facturables o no. Costos adicionales. Los precios de transferencia basados en el costo son de métodos de fijación, de presión. Cuando la mercancía se venden a las divisiones dentro de la misma empresa. Varios factores afectan en el precio, incluyendo los costos de producción. Opiniones de administradores, fiscalidad internacional y precios de los competidores. Existen diferentes métodos de selección de los precios de transferencia basados en los costos. Terminación de producción. Se conoce como producto terminado al objeto destinado al consumidor final. Se trata de un producto, por lo tanto, que no requiere de modificaciones o preparaciones para ser comercializado. Costeo por orden de trabajo a la tecnología. Los sistemas de costeo por orden de trabajo se utilizan en organizaciones donde la producción es de baja masividad. El proceso es discontinuo para productos heterogéneos. Se utiliza para productos que son distintos de acuerdo a la necesidad de los materiales y de conversión y responden a la solicitud del cliente sobre la base de las especificaciones. Organización que utiliza este sistema. Las organizaciones que utilizan este sistema son la industria de muebles, servicios de auditoría o consultoría, servicios hoteleros, fabricaciones de piezas, repuestos y construcciones. Las empresas pequeñas y de tamaño medio son las que más necesitan usar este programa de cómputo para el costeo de productos. Costeo por orden de trabajo y la aplicación del costeo estándar. Los costos por orden de trabajo tienen, entre otros, los siguientes objetivos. Calcular el costo de manufactura de cada artículo que se elabora mediante el registro adecuado de dos o tres elementos en la hoja de costo de trabajo. Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de manufactura de cada artículo. Así es posible este sistema seguir en todo momento el proceso de fabricación que puede interrumpir sin perjuicio de producción. Cada producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones del cliente y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. En un sistema de costos por orden de trabajo, los tres elementos básicos del costo son costo de material, mano de obra directa, el costo indirecto de fabricación. Se acumulan de acuerdo con los números asignados al orden de trabajo. Costos estándar son los que se calculan antes de elaborar el producto y en ocasiones durante ella. Es entonces un patrón de medida que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o la prestación de un servicio y se dan ciertas condiciones. El sistema de costo estándar es el más avanzado entre los predeterminados. Puede estar basado en estudios técnicos que podemos llamar científicos. Siguen una metodología de investigación científica, contando con la experiencia y experimentos controlados de los que comprenden la selección minuciosa de los materiales, estudio y el tiempo de movimiento de operaciones, estudios sobre la máquina y los medios de fabricación, el costo estándar que permite medir una forma de cálculo, eficiencia de la fabricación y se puede basar en eficiencia de trabajo de ella misma. Bueno, sigue mi compañero. Buen día, ingeniero. Buen día, compañero. Yo voy a seguir con la exposición. Le voy a explicar lo que es el costeo por órdenes de trabajo.
Costos de producción conjunta. Muy bien, tengo que la gran mayoría de las industrias, debido a los materiales con los cuales trabajan, tienen problemas ecológicos que están relacionados con los residuos y los tipos de productos con los cuales se operan. Aquellas empresas que emplean el sistema de órdenes de producción van a trabajar con ciertos materiales cuyos residuos son de tal naturaleza que uno puede decidir, puede elegir qué finalidad van a tener. En cambio, cuando la empresa utiliza los procesos productivos, al trabajar con estos materiales, estos dan lugar a un nuevo tipo de manufactura que inicialmente no estaban previstos de producirse. Es decir, surgen como una consecuencia de los procesos de transformación a los cuales se someten los materiales. A aquel proceso en el cual se obtiene tanto la producción objeto de la entidad, que luego veremos que se llama principal, y como los diversos tipos de productos, se le conoce como proceso de producción conjunta. Y obviamente al costo asociado a todo este proceso, es decir, a los costos acumulados, se le conoce como costo conjunto. Hay que recalcar que en este proceso no se puede elegir, no se puede definir qué se va a realizar con los residuos, sino que será su propia naturaleza, la cual va a indicar para qué pueden ser utilizados. ¿Qué son los costos conjuntos? Muy bien, básicamente los costos conjuntos son los costos que se producen durante todo el proceso de producción hasta el momento en el cual los productos individuales pueden ser identificados. Este momento se conoce como punto de separación. El punto de separación se puede ver que básicamente es el momento en el que cada producto separado tiene un valor de venta significativo en el mercado y obviamente puede ser identificado. Los productos conjuntos son productos individuales donde cada uno de ellos tiene un valor de venta en el mercado. Estos se producen de forma secuencial y se producen como resultado de un proceso o una serie de procesos, los cuales están destinados a transformar o a procesar la materia prima, y de ahí obviamente se obtienen los productos, este conjunto de productos. Causas principales de la obtención de la producción conjunta: la elaboración de artículos íntimamente ligados debido a que se producen secuencialmente, la reducción de costos, la extensión o ampliación del mercado, un mayor aprovechamiento de los recursos. Dentro de los artículos que se producen durante este proceso de producción conjunta, tenemos la producción principal. La producción principal representa el volumen de producción al cual se le asignan insumos, y obviamente esto acumula gastos. Esto debido a que este es el objetivo principal de la entidad, es decir, en otras palabras, son las unidades que satisfacen las necesidades humanas, y son las razones por las cuales se estableció la industria. La coproducción es el conjunto de unidades las cuales se producen como consecuencia del proceso sin que hubiera la intención de fabricarlas, pero que cuentan con características aceptables para el mercado. Ahí en el gráfico se puede ver que básicamente se puede ver el punto de separación, los costos conjuntos, los productos conjuntos, donde se puede ver los productos individuales, donde cada uno de ellos tiene un valor en el mercado. La siguiente. Características de la coproducción. Se utilizan insumos compartidos, es decir, se generan de la misma materia prima, la mano de obra, y además tienen cargos indirectos. Tienen un procesamiento común simultáneo, es decir, ningún producto se puede producir en forma individual sin que al mismo tiempo surjan los demás productos. Todos se consideran de igual importancia, ya sea por las necesidades que cubren o por su valor comercial en cuanto a la producción total. La subproducción se obtienen de igual forma son productos que se obtienen de igual forma que en la coproducción, solamente que estos tienen una calidad inferior. Básicamente ahí en la imagen podemos ver que la materia prima es el cacao, donde se tiene los costos conjuntos, que son los procesos de producción. Luego se tiene el punto de separación, que vendría a ser ahí, se ve el tostado, y para obtener los productos conjuntos, los productos individuales, el tostado puede ser prensado para obtener el producto principal, que es el cacao en polvo, o puede ser molido para obtener el coproducto, el producto secundario más útil, que vendría a ser la pasta pura de cacao, y también del prensado se obtiene la manteca de cacao, que es el subproducto, el de menor calidad. La siguiente lámina. Para la siguiente lámina vamos a ver diferentes métodos de cómo obtener la asignación del costo, el costo asignado, pero se va a ver que para todos ellos son 3 métodos. Todos ellos el costo total va a ser el mismo, partiendo de un ejemplo que me dice que
Se produce gasolina, petróleo para calefacción y combustible para aviones a partir de la refinación de petróleo crudo. La refinación inicial de 820.000 galones empezó en el departamento 1. En ese punto de separación surgieron 3 productos parcialmente terminados. Luego, cada producto se envió a los siguientes departamentos para completar su procesamiento. Bueno, ahí se puede ver las tablas, ¿no? Donde me dice que el petróleo crudo se separó para convertirse en gasolina, petróleo para calefacción y el combustible para aviones. Se puede ver más abajo que los costos de producción para cada tipo de departamento, los costos totales, el valor medio y finalmente el valor final que va a tener el mercado. La siguiente lámina. Este es el primer método, el método de las unidades producidas. La asignación del costo conjunto se obtiene mediante el cociente entre la producción por producto y el total de producto conjunto multiplicado por el costo conjunto. En la primera gráfica se puede ver, se aplica la fórmula. Se aplica la fórmula, finalmente se obtiene el costo de 56.000 para la gasolina, 68.000 para el petróleo y 40.000 para el combustible para aviones. Y el cálculo del costo total se obtiene sumando este costo que obtenimos anteriormente con los costos de procedimientos adicionales. Y se puede ver que el costo total es de $279.000, que después vamos a ver que es el mismo para todos. La siguiente lámina. Después tenemos el segundo método, el método de los valores de mercado en el punto de separación, donde en este caso la asignación del costo conjunto se obtiene mediante el cociente entre el valor total de mercado de cada producto y el valor total de mercado de todos los productos multiplicado por el costo conjunto. El valor total de mercado de cada producto se obtiene mediante la multiplicación de las unidades producidas de cada producto por el valor unitario en el mercado desde el punto de separación de cada producto. Y el valor total del mercado de todos los productos es la suma de valores de mercado de todos los productos individuales. De la misma forma, ahí primeramente se multiplican, ¿no?, las unidades producidas de cada producto por su valor unitario en el mercado, se obtiene el valor total de cada producto y luego se aplica la fórmula de la asignación del costo conjunto. Y en la siguiente lámina vamos a ver que el costo total se obtiene, el costo total que va a ser el mismo que el anterior. La siguiente lámina, que el costo total va a ser el mismo, que se obtiene de la misma forma con el costo asignado calculado anteriormente. A esto se le suman los costos de procedimientos adicionales y se obtiene un costo total igual a 279.000, igual al obtenido con el anterior método. Y finalmente el tercer método es el método del valor neto realizable, donde la asignación del costo conjunto se obtiene mediante un valor total hipotético del mercado de cada producto, dividido entre el valor total hipotético del mercado de todos los productos, todo esto por el costo conjunto. En este caso tenemos que el valor total hipotético del mercado de cada producto se obtiene mediante la multiplicación de las unidades producidas de cada producto por el valor de mercado final de cada producto. A todo esto se le resta el costo de procesamiento adicional y los gastos de venta de cada producto. El valor total hipotético del mercado de todos los productos es igual a la suma de los valores hipotéticos del mercado de todos los productos individuales. De la misma forma, ahí se puede ver que las unidades producidas, el valor que tiene cada unidad en el mercado, el valor total del mercado total y final, el procesamiento, el costo de los procedimientos adicionales y el valor de mercado hipotético final. Siguiente lámina. Y de la misma forma se aplica la fórmula de la asignación del costo, se obtiene una asignación de costo para cada producto y finalmente se calcula el costo total, sumando este costo asignado con los costos de procedimientos adicionales para obtener nuevamente el mismo valor, ¿no? $279.000. La siguiente lámina. Y finalmente tengo los artículos dañados, defectuosos, desechos y desperdicios. La producción dañada se puede clasificar en defectuosas, aquellas unidades cuya calidad no es absoluta debido a ciertos eventos ocurridos en los procesos y que resultan difíciles de corregir o requieren de un proceso poco económico. La producción averiada. Por el contrario, se puede reprocesar y corregir sus desperfectos mediante operaciones adicionales de bajo costo económico. Su evaluación consiste en aplicar el costo unitario de producción a sus volúmenes o bien el precio de mercado, el que sea menor. Y finalmente, los desechos y desperdicios son aquellos en los que no existe ninguna posibilidad de aprovechamiento. Por el contrario, generan gastos que pueden ser relevantes para la industria.
Eh, ahora tenemos un video, ingeniero, para mostrar. Claro, adelante, adelante. Bienvenido a un tutorial One para cursos virtuales. En este tutorial vamos a ver qué es el costeo por órdenes de trabajo. El costeo por órdenes lo usan empresas que necesitan saber el costo de un pedido. Piense, por ejemplo, en un sastre que hace trajes a la medida. Cada cliente elegirá la tela que prefiera, el corte que prefiera y personalizará su traje. Cada traje es un pedido único y diferente y debe ser costeado como tal. El costo por órdenes es el caso opuesto al costeo por procesos, que se usaba cuando se hacen productos en serie. En una maquila no hace falta saber el costo unitario de un pantalón, porque se producen miles al día, y a la maquila le interesa más, en ese caso, el costo promedio de la producción total. En cambio, al sastre que hace trajes a la medida, le interesa el costo de cada traje unitario, porque así sabrá cuánto margen de ganancia ha obtenido por ese traje. Un tutorial One para cursos Costeo por órdenes. Una empresa de decoración de interiores debe amueblar un nuevo hotel. Para hacerlo, necesita comprar 10 mesas, pero no pueden ser cualquier mesa. Tienen que tener medidas específicas, sobres de metal pulido y patas de madera oscura. La empresa encarga estas mesas a la ebanistería Mesas y Más S.A., que se especializa en hacer muebles según las especificaciones de cada cliente. Esto implica que Mesas y Más S.A. lleva la contabilidad de su producción por medio del sistema de costeo por órdenes, ya que cada cliente solicita productos únicos. Cuando los vendedores de Mesas y Más S.A. se reúnen con la empresa de decoración, anotan las características de las mesas. Luego, los vendedores se reunirán con los encargados del departamento de producción de Mesas y Más S.A. para determinar si producción está en capacidad de hacer las mesas solicitadas. Producción decide que efectivamente puede hacer las mesas y abre una orden de producción. La orden de producción indica qué es lo que se va a hacer y tiene las especificaciones solicitadas por el cliente. Todas las órdenes de producción tienen un número único que permite rastrearla. En nuestro ejemplo, la orden asociada a las 10 mesas es la número 105. Esta orden de producción debe duplicarse. Una copia se queda en producción porque este departamento necesita que cada persona involucrada en la fabricación de las mesas conozca las especificaciones solicitadas por el cliente. Otra copia va al departamento de costos, porque costos necesita abrir una hoja de costos para la orden. Las hojas de costos tendrán los números de las órdenes a las que se asocian. Recuerde que los costos asociados a un producto son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Cuando producción va a iniciar la fabricación de las mesas, lo primero que necesita son los materiales, así que hace un pedido de materia prima al almacén. El almacén entrega los materiales y crea un documento de requerimiento de material que hace constar que el material ha salido del almacén y que a partir de ese momento es responsabilidad de producción. Este documento de requerimiento además indica para qué orden son los materiales entregados, y esto es importante. El departamento de producción debe justificar al almacén las solicitudes de materia prima que hace. No puede pedir materiales sin explicar en qué los usará. Y el almacén tampoco puede sacar materiales sin justificar a dónde los envía. La orden de producción es la justificación para hacer estos movimientos de materia prima. El documento de salida de material que crea el almacén sirve para su control interno, pero también hay una copia que se envía a costos. Así, costos sabe cuánta materia prima se le debe asociar a la orden 105. Con la orden de producción y el requerimiento de materiales, el departamento de costos empieza a llenar la hoja de costos para la orden que nos interesa. Veamos esta hoja de costos. Por ahora, costos conoce la cantidad de láminas de metal solicitadas para hacer los sobres de las mesas. Son 10 y lo sabe porque el documento enviado por el almacén contiene esta información. Por el mismo documento, sabe que se han pedido 40 cilindros de madera con los que se harán las patas de las mesas. El precio unitario de cada material es algo que la ebanistería debe tener, ya sea en una ficha de inventario permanente o bien de la información que maneja el departamento de compras.
Así, multiplicando la cantidad de unidades pedidas por el precio unitario, es posible conocer el costo total de los materiales para la orden 105. En este caso, ese costo es de $1.900. Detengámonos un momento en el departamento de costos. Todos los días llegan nuevas órdenes de producción y Costos va creando las hojas de costo asociadas a cada una de ellas. También a diario llegan los documentos de requerimiento de materiales desde el almacén y Costos debe asociar cada requerimiento a una orden particular. Esto solo es posible porque los requerimientos indican el número de orden a la que se asocian. Sin este número de control, Costos no podría hacer su trabajo. El siguiente costo que se le debe asociar a la orden 105 es la mano de obra directa. Muchas empresas usan tarjetas de reloj o sus equivalentes más modernos, que reemplazan las viejas tarjetas en las que se hacían marcas por softwares que registran la entrada y salida de cada operario según su huella digital o la retina de su ojo. Sin embargo, aunque este tipo de software es muy útil para saber cuánto tiempo estuvo cada operario en la fábrica, todavía es necesario un documento que indique en qué orden de producción trabajó cada operario y por cuánto tiempo. Este documento es la boleta de trabajo. Veamos a Juan, que es uno de los ebanistas de Mesas y Más S.A. Él ha recibido hoy la orden de trabajo 105 y estará encargado de cortar y pulir las láminas de metal que se convertirán en los sobres de la mesa. Juan anota en su boleta de trabajo el número de la orden en la que va a trabajar y la hora a la que inició. Luego se dedica a cortar y pulir las láminas de metal para crear los sobres de cada mesa. Cuando termina, anota en su boleta de trabajo el momento en que terminó y le entrega a su jefe, que enviará una copia al departamento de costos. Igual que Juan, otros operarios de Mesas y Más S.A. tienen boletas de trabajo asociadas a la orden 105. Carlos se encargó de cortar, pulir y pintar las patas de las mesas, y Ana se encargó de atornillar las patas a los sobres y de preparar las mesas para su envío al cliente. Todos ellos crearon boletas de trabajo asociadas a la orden 105, y de todas ellas llegó una copia al departamento de costos. Con esta información, el departamento de costos sigue completando la hoja de costos de la orden 105. De cada boleta de trabajo conoce la cantidad de horas que se emplearon en esta orden. El precio de cada hora de trabajo dependerá del tipo de operario y se obtiene del departamento de planillas. En nuestro ejemplo, vemos que el operario de metales gana $15 por hora, mientras que los de ebanistería y ensamble ganan $10 por hora. Los costos por hora se deben cargar incluyendo las cargas sociales. Sumando estos costos, vemos que esta orden tiene asociado $230 de mano de obra directa. Finalmente, a la orden 105 se le debe asociar los costos indirectos de fabricación. Para hacerlo, el departamento de costos prepara una cuota de gastos. Recuerde que estas cuotas nacen de un presupuesto que se debe hacer para los costos indirectos de fabricación y se hacen con alguna base. La ebanistería utiliza como base las horas de mano de obra directa. Para este periodo, gracias a su experiencia y a datos históricos de periodos similares en el pasado, la ebanistería presupuesta que sus costos indirectos de fabricación serán de $100,000. También presupuesta que requerirá 1,000 horas de mano de obra para completar sus órdenes. Con esta información, calcula una cuota para la asignación del costo indirecto de fabricación de este periodo. Se haría dividiendo los $100,000 entre las 1,000 horas. Esto nos da un resultado de $100 por hora en costos indirectos de fabricación. Con esta cuota se puede terminar de completar la hoja de costos de la orden 105. Se sabe que se trabajó un total de 18 horas en esta orden, pues lo conocemos de las boletas de trabajo. Multiplicando 18 por la cuota, es decir, por 100, se obtiene que a la orden se le deben asignar $1,800 de costos indirectos de fabricación. Así se termina de calcular el costo total de la orden. Las 10 mesas se entregan y se sabe que su costo total fue de $3,930. Hemos seguido la orden 105 de inicio a fin, pero veamos lo que ocurrió en el departamento de costos mientras esta orden se fabricaba. El departamento de costos tendrá hojas de costos para todas las órdenes que la ebanistería haya aceptado. Algunas órdenes estarán pendientes, es decir, que se acordó con el cliente fabricarlas, pero todavía no han iniciado su proceso de producción. Otras órdenes estarán en producción, es decir, que están siendo fabricadas en ese momento, y sus hojas de costos estarán en construcción.
y algunas órdenes más estarán catalogadas como terminadas y son las que ya se han fabricado y están en espera de ser transportadas hasta donde el cliente. Sus hojas de costos deberían estar completas. Además, la empresa debe tener un histórico de todas las hojas de costos de las órdenes que ya han entregado en el pasado. Como ve, el proceso de costeo por órdenes no es complicado, pero sí requiere mucho control, porque involucra a muchos departamentos, y todo el proceso tiene sentido gracias al número consecutivo que está en la orden de trabajo. Si tiene más consultas, puede contactar a su profesor. Bueno, ingeniero, eso sería todo referente a la exposición del grupo 5. Ya, está bien, no hay ninguna observación. Han cumplido prácticamente con todo. Esta parte es un poco complicada, la parte de los costos conjuntos, cuando se hace la separación. Pero, de nuevo, hoy estamos entrando en la informática, en la informatización de la contabilidad de costos. Hay paquetes donde se puede hilar muy fino, pero además hay plataformas en las que se puede programar, se puede codificar y se puede hacer algo realmente a medida. Tienes que tener mucho cuidado porque, o sea, si hay una equivocación, si hay un error, eso es mucha plata, ¿no? Yo vi un caso de una compañía de Anheuser-Busch que al momento de adjudicar pago de comisiones de venta, lo hacía de una forma que no utilizaba el porcentaje matemático, utilizaba el porcentaje comercial. Y ahí siempre hay una pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia era $500,000 al año. Entonces, después de 10 años, ups, ¿quién va a devolver, digamos? Nuestro producto estuvo descompetitivo, digamos, ¿no? Por 10 años. Entonces, hay que tomar mucho cuidado con los valores que adjudicamos o con las rutinas en las que hacemos para un cierto cálculo. Okay, lo más facilito en esas tablitas es perderse. Ok, yo le pasé un mensaje a Carolina para que me pudiera mandar un pequeño resumen para que yo pudiera, estoy haciendo una carpeta exclusiva de este semestre de los trabajos. Entonces, para que yo pueda descargarlos en esa carpeta. Ok. La del grupo 4 que me mandó era solo lectura, entonces no la pude descargar. Entonces, si me pudiera mandar un documento que sea descargable, editable o el grupo, pero yo preferiría que lo hagan a través de Carolina, porque la verdad es que no dispongo de mucho tiempo para estar buscando dónde está la información. Mi correo de Hotmail es terrible. Son miles y miles y miles de mensajes. Hacer una búsqueda es medio complicado. Entonces, yo preferiría si Carolina me hace el favor de decirme el grupo 1 envió tal fecha y tal hora a mi Hotmail. Entonces, yo me voy a mi Hotmail en ese horario, pero que esté confirmado, ¿no? Entonces, y que ese es el trabajo ya definitivo. Porque me han mandado, el problema es que me han mandado trabajos que no estaban concluidos porque tenían problemas que había que retocarlos. Y después ya yo me perdí cuando los mandaron corregidos. Entonces, yo quisiera que Carolina pudiera interactuar con el resto de los colegas, con el resto de los miembros de los grupos que ya han expuesto, vale decir grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El 5 sí lo tengo bajado y lo tengo guardado, pero los otros 4 grupos que me pudiera decir, bueno, en tal día, en tal fecha, en tal hora, se lo mandaron corregido. Entonces yo directamente voy ahí y la búsqueda va a ser mínima y voy a poder trasladarlo a la carpeta que tengo de la materia.
Preguntas, señores cursantes. Preguntas. Entonces, solamente ese favor a Carolina. Me gustaría que pudieran poner sus fotos para que Carolina me haga, sus cámaras, perdón, para que Carolina me haga la toma de asistencia del día de hoy. Disculpe, ingeniero. Diga. ¿Todos los grupos le enviamos a Carolina o con el grupo 5 no tuvo problemas en descargar la diapositiva? No, el grupo de ustedes no ha tenido ningún problema. Perfecto, ingeniero. Gracias. Porque ya estaba terminado y me llegó y me llega, yo lo miro y le tiré una revisada y ya lo guardé, digamos. Pero del 1 al 4 ha sido necesario que puedan intervenir de nuevo, puedan corregir, puedan mejorar. Y ahí es donde yo me he perdido. ¿En qué momento me lo han devuelto? Entonces, si le pudieran decir a Carolina la fecha y la hora en la que me lo han devuelto ya corregido, Carolina me manda una pequeña tablita y yo inmediatamente voy a actuar. ¿Ok? Ok, Carolina, entonces, si pudiera tomar la asistencia del día de hoy. Ya está la asistencia tomada y ya me estoy poniendo en contacto con los compañeros para que me envíen el informe de a qué hora enviaron y qué día, o si me lo pueden enviar directamente su documento para que yo se lo haga llegar el actualizado por correo hasta el final de la tarde. Perfecto, perfecto. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Diga, Flores. yo soy del grupo 4, ingeniero, y le enviamos el día sábado y sí se puede descargar, ingeniero. Ok, pero entonces a Carolina, por favor, pásele el dato, a qué hora, qué día me lo mandó, para que yo me vaya directamente con esa tablita y lo haga rapidito. Lo que no quiero es meterle mucho tiempo a cada tarea. Ya, ingeniero. Ok, señores cursantes, muchas gracias. Entonces nos encontraremos el día jueves. Y tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar porque si no, no nos da tiempo de hacer el examen. Ok, señores cursantes, que tengan muy buenos días. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.